acá en el campo. O sea, ¿qué quiero? Quiero fruta, quiero planta, quiero color, quiero sabor, quiero calidad. ¿Qué queremos? Y sobre eso ir viendo qué vamos a establecer y sobre todo en qué momento lo vamos a establecer. Y ahora que ya a lo mejor tienes toda esta parte de decir, sí, ya sé más o menos cuál y todo, no hay nada mejor pues que sí buscar como ese mercado, apalabrarte con las personas estas de las centrales de abasto. Aplicaste en 2 árboles y uno está sombreado, pues no va a trabajar igual que uno que está soleado, no va a trabajar, no va a absorberlo tan rápido ni a transportarlo tan rápido un árbol que está sombreado que uno que no, uno que está podado que uno no, uno que está enfermo que uno no, uno que lo estás aplicando en un clima cálido o en un clima un poquito más frío o en una etapa de floración que en una etapa de vegetativo o en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Entonces son un montón de factores o los simplemente que influyen. no deja de ser, o sea, ellos no te van a comprar. A mí me ha tocado ver en algunos casos de las tiendas que dicen, por ejemplo, volviendo al tema del jitomate, o sea, sí pues, pero yo te voy a comprar esa cosecha que tú vas a tener cierto tiempo, pero yo ocupo que me traigas todo el año, porque si yo ya voy a dejar a mi proveedor, ocupo que tú seas capaz de abastecerme, y a veces en eso también no estamos tan preparados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu producto es muy bueno, a lo mejor sí te lo compran, pero a lo mejor ocupan más y tú ya no estabas preparado para más. Es importante también aprender a vender, o sea, pues no queramos pensar que, por ejemplo, el aguacate, porque ya nos vino a dar buena economía, va a ser así de fácil con cualquier otro cultivo. Hay que saber venderlo y hay que saber planear todo antes de hacer una inversión. Aventarte, porque aunque no va a pasar como lo planeas, porque nada pasa como lo planeas, pero es mejor tener un objetivo y tratar de llegar, aunque sea con obstáculos o con pequeñas desviaciones, pero tienes un objetivo. E incluso tal vez tengas un objetivo y en el camino te encuentras otro que ni te lo esperabas, pero que te impulsó mucho más que ese objetivo que tenías. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Agroemprendedor, el espacio donde conectamos los negocios, la agricultura y la educación. Hoy queremos tocar un tema que es muy importante, igual que todos los anteriores, pero tiene como ese toque de que es necesario. Sobre todo para las personas que son así como nosotros, que tenemos 1000 ideas y todas las queremos llevar a cabo, pero que a veces es tanta nuestra efusividad y nuestra necesidad por innovar, por hacer cosas, por aprender, que nos olvidamos de algo bien importante, Gera, que es, si ya hiciste algo, ahora ¿dónde lo vas a vender? Que es algo que supongo que, o no sé si no te ha pasado, a mí me ha pasado. Te he dicho que me encanta hacer mermeladas y después digo, ¿y ahora qué hago con tantas? Y a lo mejor vendes algunas, pero no vas a vender todas. O, por ejemplo, que hago algún licor y también así como que ya tengo un chingo y ahora, ¿qué lo hago? A mí me ha pasado. Esas, por algunas otras más, por tener esta iniciativa, que a veces se nos pierde como esta onda de la que hemos hablado muchas veces, que es el pensar como un emprendedor y evaluar todas aquellas limitantes que pudieses tener al momento de emprender. En el campo es igual, a veces tenemos muchas ganas de tener cosas. En algún punto, no sé si te platiqué que yo llegué a juntar como hasta 600 plantas de fresa. Solo lo hice porque tenía ganas de tener muchas fresas, pero no necesitaba tantas. Y gracias a Dios, pues tengo ahí mi negocito, ahí estuve vendiendo a las señoras plantas, pero ahí me surgió esa duda de, ok, si pongo una hortaliza o cualquier otras plantas que era mi onda como tener de ornato, ¿qué voy a hacer con tantas? A veces no nos preguntamos eso. Y en el campo aún es más complejo cuando vas a establecer un cultivo. Es por ello que hoy queremos hablar de la importancia de buscar o de hacer un análisis de mercado antes de establecer un cultivo. Así es, porque pues la agricultura, como lo hemos dicho, es un negocio y aunque lo queramos ver a veces como tradicional, como consumo personal, pues en realidad siempre va a ser tal vez la principal causa de nosotros para cultivar alguna hortaliza o algún frutal, pues es generar dinero. Y muchas veces lo hacemos al contrario de como debe ser.
Y yo lo he hecho también, y hace poquito lo he hecho. Por ejemplo, yo he sembrado maíz, he sembrado avena, sembré chía el año pasado, y me decían, ¿y qué vas a hacer con la chía? Y pues yo decía, pues no sé, la voy a cosechar y la voy a vender por ahí en los mercados. Afortunadamente y desafortunadamente, pues no se dio la chía, no se dio la chía porque, pues por falta de manejo, por falta de planeación, pero si se hubiese dado, por eso digo afortunadamente, si se hubiese dado, no sabría qué iba a hacer con la chía que iba a cosechar. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Sí, ¿y por qué lo queremos retomar? Porque si bien hoy en día el campo es uno de los lugares más olvidados, muy pocas personas les gusta este trabajo de campo y hay muchas áreas que no son utilizadas, muchísimas áreas de cultivo que han sido olvidadas. A veces, o no solo a veces, pues muchas veces también es esta falta de mercado, es que lleva a muchas personas a caer en esa negatividad, tristeza o decepción como cualquier otro negocio que tú pones, que no te funcionó y que dices mejor ya no lo vuelvo a hacer. Simplemente en hortalizas, yo en algunas ocasiones sembré calabacitas, en algunas otras tomate, en alguna ocasión rábano, pero ¿qué haces? Pues no vas a comer tú eso todo el tiempo. Y yo me acuerdo que yo antes, mi yo ilusa, decía, bueno, pero si ya tienes la producción, pues la llevas al mercado y te la compran, ¿no? La llevas de mayoreo y pues ya la vendes. Es como lo facilito. Pero ¿qué crees? Que en los mercados ya tienen ellos sus conectes, sus compromisos de personas que ya se dedican al cultivo, que ya les llevan en cierta dimensión. Y al tener ellos ya estos tratos, pues obviamente que si tú llegas con tus 2, 3 cosas o con una producción menor a la que ellos necesitan, pues obviamente que no te van a recibir tu producto. A menos que les surja. Al menos que les surja. O plan B, que cuando es poco, pues igual lo puedes vender con tus vecinos, con algunos conocidos, y así es como se te va acabando tu producción o que ya la vas vendiendo. Pero no siempre es así. Y desgraciadamente yo lo he visto en varios compañeros que han tenido esa iniciativa de sembrar ciertos cultivos, cada quien en su zona, y que pasa justo eso, que dicen, ya lo tengo y ahora ¿qué lo hago? Si a lo mejor siembro maíz y ni siquiera tengo animales que se lo coman o rastrojo o algo bien, bien, bien básico, no tengo ni siquiera dónde ponerlo. No tengo una bodega. No, como que a veces somos tan aventados, tan con iniciativa que se nos olvida esta parte. Y es algo que tenemos que aprender desde antes porque como bien lo dices, el campo no deja de ser un negocio y desgraciadamente en este negocio es igual que en cualquier otro. Al cliente lo que pida. Y si tú vas a producir, por ejemplo, en tu caso que decías, yo ya tengo la chía, pues sí, la chía se vende cara, pero ¿dónde la vas a vender? No nos hacemos ese tipo de cuestionamientos y estos cuestionamientos pues nos van a llevar a ¿qué? A tener una pérdida económica o a disparar incluso tus costos de producción porque ya tienes que buscar dónde, no sé, una bodega para rentar o si no tienes un camión. Una amiga, fíjate que me decía de una persona que ahorita tiene arándano y me habló y me dice, oye Blanca, fíjate que tengo una conocida que sembró arándano y tiene mucho, pero donde se lo compran muy barato y ella no se lo quiere vender a esa persona. Y ya yo le dije, bueno, hay lugares y ya le dice, sí, pero ¿sabes que tiene una limitante? No cuenta con un vehículo para mover el arándano a ese lugar que tú me dices. Y fíjate que esos detalles sí son uno de los puntos de quiebre de un negocio. Porque pues tienes que tener en qué mover tu producto en estos casos o evaluar si, por ejemplo, en este caso, aunque la otra persona le pague más barato, el que no va a pagar la movilidad, si ya hice como que se contrarresta este costo, ¿no? El decir, bueno, me está pagando barato, pero yo no voy a pagar gasolina, no voy a rentar un vehículo porque no tiene un vehículo propio. Y son cosas que no, como que muchas veces no, pues no sé, o sea, como que simplemente lo omitimos y pensamos
ya deja que lo tenga, a ver luego qué hago con él. Y pues no, tenemos que tener otro tipo de pensamientos antes de establecer un cultivo. Evaluar cuál es la temporada, por ejemplo, en el jitomate, en qué temporada está más caro, si en mi zona se da o no se da, si me conviene o no me conviene. No sé si te fijaste con el chile perón en una temporadita se puso a 200 pesos el kilo. Y muchos sembraron chile perón, pero cuando ya había tanto, recuerdo que yo estaba en la tienda y llegó un señor y le dijo al de la tienda, ¿cómo me paga el chile? Y le dijo el de la tienda, a 40 pesos. Y dijo, ¿a 40? Si estaba a 200 ayer, pero hoy ya hay tanto que ya está muchísimo más barato. Y son cosas pues que a veces no, como que no concientizamos, no hacemos nuestro análisis de mercado. Sí, así es, y a mí me ha pasado, fíjate, ahorita comentaste eso de los gastos extras, que a final de cuentas, si haces una estimación tú de cuánto vas a tener de producción, de cuánto esperas vender, a lo mejor tu cosecha. Yo me acuerdo que hace 2 años sembré avena y me fue bien, la verdad, para los rendimientos que hay en la zona, me fue muy bien. Me dijeron pues los clientes que también siembran avena y que me salió muy bien. Yo creo que incluso podía haberla mejorado si le hubiera metido más, un poco de más inversión. Estoy seguro que la hubiera mejorado todavía más. Pero, ¿qué pasó? Que empaqué la avena, pagué y todo, y ya tenía las pacas ahí tiradas, y dije, ¿y ahora qué hago con ella? Entonces ahí, pues, lo que hice fue ver, quiénes de mis mismos clientes tenían animales y que pues, les pudiera interesar. Entonces ya hablé con uno de ellos y me dijo, sí, pues, fíjate, la última que compré yo la pagué creo que a 120 la paca, algo así. Entonces dice, pero pues te doy si quieres eso, algo así, no me acuerdo, Ajá. pero pues era menos dinero pues del que yo esperaba, porque unos meses atrás había visto que pues estaba más cara y dije, pues ya había hecho mis cuentas, yo pues en eso va a salir, pero no había considerado que en esos meses atrás pues ya estaba escasa la avena, porque pues como tú dices, hay temporadas en las que hay mucha, y yo cuando empaqué, Había mucho. pues había mucha, porque todos estaban empacando en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que como no tenía tampoco un lugar donde ponerla, pues tuve que venderla a como me la pagaban. Y aún así me tocó pedir un pequeño espacio ahí para ponerla por unos días, porque me dijo el cliente, sí te la compro y te la doy tanto, pero espérame con el pago y espérame con las pacas. Entonces me tocó pagar quién llevara las pacas, quién las cargara, un tractor para moverlas. Y lo bueno que la persona que me dio chance de poner ahí las vacas en su terreno, pues no me cobró, pero me tocó comprar un hule grande también para taparlas, entonces fueron costos extras y pues es algo que no había considerado. Entonces, lo bueno que tampoco no fue una extensión muy grande. Si hubiera sido, no sé, fue como 1.5 hectáreas en ese rato, hace 2 años. Pero si me hubiera aventado con 10 hectáreas o con más, pues imagínate cuántos gastos extras y cuántos peligros también, porque llovió en esos días de que coseché, unos días después llovió, y lo bueno que ya tenía pues el hule y que no se mojaron, si no, pues ya hubiera sido más pérdida. Entonces son cosas que uno a veces no considera, y que justamente ahorita que estabas hablando de todos estos problemas y posibles gastos extras, son una barrera muy grande para nosotros emprender en nuevos cultivos, emprender en nuevos negocios. Ahorita, por ejemplo, es bien fácil entrar al negocio del aguacate, porque si tienes huerta, si tienes aguacate, cualquier acopio, cualquier comprador o cualquier empacadora, si es de exportación, va a llegar y te va a buscar para comprarte la fruta. Pero hace 20 años o 25, 30 años, yo siento que no era así. Yo me acuerdo de mis tíos que tenían aguacate y pues que vendían muy barato, porque a lo mejor la exportación empezaba por ahí a sonar, pero 30, 40 años me imagino que pues nadie sabía qué hacer con el aguacate. Incluso hay clientes que me dicen, oye, es que pues yo me acuerdo que antes nos tocaba venderlo a 2 pesos, a 5 pesos, y o sea, pues era difícil comercializarlo.
Ya después pues empezaron a organizar los productores a lo mejor más grandes, productores ya de tradiciones, que empezaron a organizarse para la exportación y empezaron a buscar el mercado. Pues ya todo se hizo muy fácil, ya cualquier productor que tuviera una huertita en los últimos 20 años para acá, pues ya le iba bien porque no tenía que buscar el mercado, sino que más bien el mercado lo Lo buscaba buscaba él. él. Y esa es la ventaja del aguacate. Ahorita ya está barato y parece que pues ya va a estar así manteniéndose en precios Bajos. bajos. Pero yo siempre les he dicho a los productores, ahorita hay capital y qué bueno, pero hay que buscar otras opciones porque no sabemos qué nos depara al futuro. Si el aguacate ya no vale, pues tenemos que tener un plan B, una salida. Y justamente yo lo intenté pues con el maíz y con la avena y con la chía. Pero ¿qué pasa? Pues que te encuentras con esa gran barrera de que no sabes qué vas a hacer con tu cosecha. Entonces, pues aquí está la incertidumbre de entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el aguacate sigue bajando, ¿qué vamos a hacer a futuro? Sí, y es que donde sea hay como esos gastitos extra que a lo mejor no contemplamos. Me gusta mucho como esto que platicas del aguacate, el ver que en algún punto no valía, no tenía como un buen precio en el mercado, después ya se organizaron y lo hubo. Ahora hay una producción excesiva, hay muchos países que ya también se han enfocado en la producción de aguacate. Y eso pues obviamente va disminuyendo el costo al que nosotros pues lo pudiésemos vender. Sin embargo, también fíjate que con esto que tú dices, es una ventaja y desventaja, por ejemplo, esa parte de los acopios. Desgraciadamente, aquí en nuestra zona, en nuestra región, hay muchos productores que han sufrido también de robo. Es tanta la facilidad de vender el aguacate que cualquier persona llega, te roba la fruta de tu huerto y donde quiera la vende, sin problema. Justamente, ¿no? Lo que mencionábamos. No sé si te platiqué que en una de las partes de mi experimento que yo puse maíz y calabaza y frijol, me robaron toda la parte de las calabazas. Entonces, son esas cosas que a veces uno pues también es un gasto. Desgraciadamente aquí en México hay muchísima inseguridad. El productor es muy susceptible no solo a las plagas y las enfermedades, sino también a las plagas humanas y a todo lo que a veces conlleva el tú establecer tu cultivo, y ese también es una limitante. Ahora, si bien tú lo dices, ya tenemos el aguacate, ya nos está funcionando, pero hay un pero, ¿no? Que ya hay tanto y se pagaba económico. O sea, ¿qué es lo que puedas hacer? Pues a lo mejor darle el valor agregado a tu aguacate, producir ahora en orgánico, cambiar tus técnicas o simplemente tratar de asegurar que la calidad de lo que tú vendes sea la mejor o de la mejor. Porque eso también nos garantiza que nos paguen un poco mejor. ¿Cierto o no? Si en un huerto detectan mayor cantidad de varicela, de roña, eso ya va disminuyendo también las ganancias que tú pudieras tener. ¿Y por qué lo menciono? Porque es bien importante también saber qué pide el mercado. No nada más se trata de producir jitomates y venderlos y ya. Ok, sí, yo voy a producir jitomate, pero como todo hay que saber a quién le queremos vender. ¿Tú crees que si yo llego con un jitomate que a lo mejor es bueno y está bonito, hay temporadas donde no sé si te has fijado que no está tan rojo? Pues obviamente las personas que se dediquen a hacer salsas no te lo van a comprar porque ellos quieren más color, que lo rojo se vea. Y hasta en eso tenemos que ponernos las pilas de saber qué pide nuestro mercado. Si voy a vender zarzamoras, por ejemplo, ¿mi cliente las quiere dulces o las quiere ácidas? ¿Qué variedad voy a establecer en base al cliente que tengo? Si voy a sembrar maíz, ¿qué me conviene más vender? ¿El grano o el rastrojo? Si es rastrojo, pues voy a poner una variedad o una raza que sea muy alta, aunque no tenga tanta producción de maíz, de grano como tal. Pero si me voy a enfocar al grano, pues hay que darle por ahí. Tener a lo mejor, si vas a poner una variedad, pues de 2 mazorcas, que sean más grandes, que el grano esté de mejor tamaño. O simplemente si quieres establecer alguno que sea, por ejemplo, aquí que le dicen el morado, pues sobre ese. Pero tampoco hacemos ese análisis. No sé si lo has notado. O sea, nosotros hacemos las cosas a veces porque se nos ocurre y desgraciadamente eso nos lleva a tener muchas pérdidas económicas.
Es como, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato aquí. A lo mejor tú lo has dicho, yo no tengo como mucha asesoría en gramíneas o en este caso también, pues como en el maíz o así. Tú eres más enfocado a aguacate, o sea, ¿qué pasaría si te pones a consumir un montón de producto para maíz si no tienes a quién asesorar en esta parte del maíz? Tenemos que evaluar todo eso, sobre todo, pues, como te digo, acá en el campo. O sea, ¿qué quiero? Quiero fruta, quiero planta, quiero color, quiero sabor, quiero calidad. ¿Qué queremos? Y sobre eso ir viendo qué vamos a establecer y sobre todo en qué momento lo vamos a establecer. Y ahora que ya a lo mejor tienes toda esta parte de decir, sí, ya sé más o menos cuál y todo, no hay nada mejor pues que sí buscar como ese mercado, apalabrarte con las personas estas de las centrales de abastos para saber pues ellos qué consumen. Así es. Y en el podcast anterior que grabamos ahorita también, hablaba sobre que un cliente te preguntó sobre un producto. Oye, Inge, ¿cómo me doy cuenta que el producto lo absorbió la planta? ¿En cuánto tiempo lo absorbió? ¿Y en cuánto tiempo me va a dar resultados ese producto? Y como buen agrónomo, yo luego pensé, pues depende. Depende del cultivo. Depende Aquí va a ser depende del fertilizante. No solo eso, o sea, yo a lo que me refería al pensar en el depende, es que no le puedes dar una respuesta igual a todos los clientes, porque pues sí depende del clima. O sea, si es un día nublado, la planta no va a transpirar igual. Si está lo aplicaste en 2 árboles y uno está sombreado, pues no va a trabajar igual que uno que está soleado, no va a trabajar y no va a absorberlo tan rápido ni a transportarlo tan rápido. Un árbol que está sombreado que uno que no, uno que está podado que uno no, uno que está enfermo que uno no, uno que lo estás aplicando en un clima cálido o en un clima un poquito más frío o en una etapa de floración que en una etapa de vegetativo o en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Entonces son un montón de factores o los simplemente pues en la cantidad de nutrientes que ya tenga la planta. Desde ahí. Eso me hizo recordar una plática que justo vi esta semana y hablaba sobre la microbiología del suelo. La doctora que hablaba sobre la microbiología del suelo mencionaba que dependiendo el momento, el día, la temperatura y estas cosas, ibas a tener diferentes microorganismos en el suelo. Y ahí estábamos pues con Bianca también. Y me dice, oye mamá, ¿y eso es verdad o no es verdad? Y le digo, sí, o sea, sí hay algo de cierto. Sin embargo, sí hay como un microbioma central. Lo demás igual varía y obviamente dependiendo del análisis que hagas, ¿no? Ella, por ejemplo, decía que podías cuantificar los microorganismos o identificarlos en ciertas placas y sí, pero sí dependiendo de cierto tipo de medios y no vas a poder tener todos. Hay como muchas explicaciones que ella mencionaba mucho, es el depende. No es que depende, no es que depende, no es que depende. Y sí, si bien es cierto, es que depende, pero siempre hay un eje central. Y creo que eso es para todo. Entonces, en el caso de los productos es lo mismo. Obviamente que el producto va a trabajar dependiendo de las condiciones, pero si bien el producto tiene una función, y esa función, si todo se diera de la mejor forma o como se ha estudiado, así es como su forma en cómo va a trabajar, ¿no? A ti te dicen a lo mejor, mire, Inge, aplique este insecticida en la tarde porque en la tarde yo sé que va a funcionar mejor. Y funciona mejor. Porque ellos ya lo evaluaron, ya lo saben. Y acá, en el caso de los negocios, creo que es similar. Si bien esta onda de los precios siempre está muy disparada, a veces sí, a veces no, a veces quién sabe, el nosotros evaluar en qué momento, por ejemplo, sigo con el jitomate, en qué momento sube el precio del jitomate, tú vas a saber más o menos cuándo vas a establecer tu siembra o tu cultivo, como para irle tanteando, ¿no? También pues ya tenemos todas estas bases agroclimatológicas que si no son al 100%, si te dan una base, como bien lo mencionamos, de cómo va a estar. Ajá, tenemos mayor claridad si vamos a tener agua o no vamos a tener agua. Ya hay como muchas herramientas que nos ayudan a hacer como un mejor análisis para saber qué tan viable es o no. Es como un negocio.
O sea, no deja de ser un negocio. Si tú vas a establecer un negocio, haces tu análisis de mercado, tu famosísimo FODA, y en base a tu FODA ya dices, sí, no, o cómo. También vas haciendo como tu listado de riesgos que pudieses tener. Pero si siempre nos enfocáramos como al depende, pues la verdad es que nunca haríamos nada porque todo es un riesgo. Es como cuando vamos a invertir el dinero, que mucha gente dice, no lo inviertas en el banco porque te lo van a robar. A mí me lo han dicho 1000 veces. Pero ahorita, no sé si te ha pasado o no sé si lo has hecho o no lo has hecho, pero hay ciertas tiendas que si compras algo y es muy caro, no te lo venden si no es con tarjeta. No, a lo mejor no lo has notado, pero yo hace un tiempito, ya un tiempote, fui a hacer una compra de un reloj y el reloj estaba no muy caro, pero ya me pedían el pago con tarjeta. Es que no te puedo recibir ese dinero en efectivo, me comentaron. Entonces, ¿qué ocupas hacer? Pues tener dinero en una tarjeta, te guste o no. Y son esas cosas que a veces pues como que no les damos importancia, pero que sí es necesario saber que siempre va a haber riesgos, pero que si nosotros hacemos nuestro estudio de mercado con tiempo y todo, pues disminuyen los riesgos. Es como eso que tú decías de la avena. O sea, si yo hubiera contemplado con tiempo que teniendo una bodega, ya yo ahí guardaba todo y lo vendía justo cuando ya nadie tiene avena, pues ya me va a convenir más. O como yo con mi licor, yo me pongo y preparo 20 litros, 30 litros de licor y ahora que lo voy a hacer, pues ni modo que me lo tome todo yo sola, ¿verdad? Es así. Y luego por eso caemos en eso de decir, es que no funciona. Como que esto no es negocio. Por eso retomé ese tema del depende, porque sí, estoy consciente de esos que dices, si estamos pensando en el depende, y depende de esto, y depende de esto otro, y depende de muchas cosas, en los negocios es igual, o sea, hablamos de que qué cultivo nos conviene. Me acuerdo que cuando era niño, veía pues que ahí en el rancho había unos terrenos que no había aguacate, y que plantaban, por ejemplo, mi papá le batalló mucho con una huertita que tiene, porque era muy frío ahí, y estaba ahí, insístele, y ahorita pues ya esa huerta pues ya está grande, igual que muchas otras huertas que están donde hacía mucho frío y que ya están grandes y produciendo, porque el clima ha cambiado. Pero yo me acuerdo que le preguntaba a mi papá, bueno papá, ¿y por qué no plantas duraznos, por ejemplo, que no se hielan, o manzanas, o perales, o eso? Obviamente pues no tenían el mismo valor, pero una de las respuestas era, no, pues es que se lo roban. Y es lo que dices, o sea, sí, pues son barreras pues que te enfrentas y que muchas veces te detienen a hacer muchas cosas. Entonces, ¿de qué va a depender también uno u otro cultivo? De la investigación que hagamos previa a ver todos los factores, todos los que se puedan, porque a lo mejor hay muchos que ni consideramos, pero si consideras el tiempo en que está mejor vendido, la zona, el clima, tus recursos, la mano de obra, un montón de cosas, porque también incluso, fíjate, tengo amigos que han trabajado con arandaneros y dicen, es que no hay gente para cosechar, y a lo mejor tienes fruta chingona, buena producción, tienes el recurso, pero si no tienes gente para cosechar, entonces tienes que analizar un chingo de cosas, y sí, o sea, va a depender de todos esos factores, pero si antes de tú aventarte a hacer algún negocio, algún cultivo, consideras lo más que se pueda, pues tienes más certeza de que vas a lograrlo, y no te vas a quedar pensando como yo en aquel momento, bueno, ya empaqué, ahora ¿a quién se la vendo? Pues ya se la vendí, ahora ¿en cuánto se la vendo? No, pues que espérame un poquito, entonces ¿dónde la pongo? No, pues que si llueve, entonces ¿qué hago si llueve? Pues, o sea, no consideré todos esos factores, y en ese caso pues sí es de vital importancia hacer un análisis previo pues a cualquier cosa que te vas a hacer. Incluso hablábamos también hace rato de una pareja, o sea, también hablábamos desde el punto de vista de la investigación, pero ahorita estamos hablando desde el punto de vista de una investigación de mercado. O sea, también cuando estás saliendo con alguien, pues estás viendo, oye, ¿qué va a pasar a futuro?
O sea, cómo nos llevamos, en qué gasta la lana o cuál es su idea de vivir a futuro. Entonces, si analizas la mayor cantidad de variables, es más probable que le atines, ¿sabes qué? Si es la persona indicada o no O lo es. no. Sí, y es que eso como todo tampoco deja de ser un negocio, ¿no? Ya desde el momento en el que firmas un papel y te casas, nos guste o no, ya adquiriste un compromiso, Una un sociedad. contrato, una sociedad y pueda que sea tu mejor negocio en el mundo o pueda que sea el peor. Pero justamente como que somos muy a ver qué Dios dice y ojalá que me vaya bien. Y pues la verdad es que por eso a veces uno falla en esos business, igual que como acá en la parte del campo. Hay que tratar de disminuir toda la cantidad de riesgos posibles y como bien te decía, yo una de las cosas que veo y que más hace falta es como esta onda de salir y buscar mercado. La mayoría de personas que yo veo que tienen un buen de producto y que lo pueden vender, su principal limitante es no sé vender mi producto. Me da pena ofrecerlo. Y hasta eso, fíjate, o sea, hasta en eso tiene uno que andar bien pilas. De decir sí, pues cómo le hago, o sea, como simplemente yo aquí como llego y te digo, cómprame algo y si me da pena pues no sé, o sea, puede ser desde volviendo a los jitomates, un jitomate, yo podría llegar y decirte, mira, Jera, tengo jitomates, me los compras. Y ya. O a lo mejor llego y te digo, no, mira, tengo jitomate, tengo pensado sacarlo en tal tiempo, tiene tanta, no sé, cantidad de grados Brix, está bien atendido, está de tal tamaño, tiene tal forma, tiene tal coloración. O sea, hasta eso pues tiene que tener uno Habilidad. esa habilidad. Pero no solo eso, o sea, por ejemplo, si tú vienes a venderme a mí, yo te voy a decir, ok, me apartas 1 kilo, Ajá. porque es lo que yo voy a ocupar, entonces también tienes que saber a quién venderle. Obviamente aquí a lo mejor en la región, pues dices, pues le voy a vender a los que venden a público general, a una tienda, a una Verdulería, verdulería. pero también es complicado porque, por Ya ejemplo, también tienen sus ya tienen proveedores. sus proveedores y no deja de ser, o sea, ellos no te van a comprar. A mí me ha tocado ver en algunos casos de las tiendas que dicen, por ejemplo, volviendo al tema del jitomate, o sea, sí pues, pero yo te voy a comprar esa cosecha que tú vas a tener cierto tiempo, pero yo ocupo que me traigas todo el año. Porque si yo ya voy a dejar a mi proveedor, ocupo que tú seas capaz de abastecerme. Y a veces en eso también no estamos tan preparados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu producto es muy bueno, a lo mejor sí te lo compran, pero a lo mejor ocupan más y tú ya no estabas preparado para más. Y hasta en eso hay que prepararnos, hasta en eso tenemos que hacer nuestro análisis de mercado. Recuerdo que hace un tiempo tú me comentaste de es que me estoy preparando porque yo sé que vienen cosas mejores. Obviamente tú lo has hecho en base a tu análisis. Y yo ese día como que me fui pensando y dije, como que es muy aventado decir, bueno, me estoy preparando porque sé que vienen cosas mejores. Pero no es que sea uno aventado, es que tienes que ser precavido, o sea, sí tienes que tomar esta opción también, sobre todo pues de decir, sí, yo sé que me va a ir mejor, pero déjame preparo, porque no nada más se trata de déjame hago las cosas, ya me salió, ya me funcionó, y pues la verdad es que en mi caso, yo creo que los golpes de suerte no existen. Mucha gente piensa que lo que te va sucediendo en la vida es suerte y no siempre es suerte, hay muchísimo trabajo detrás que en muchas ocasiones no vemos. Y creo que justo el que la gente tenga no solo su análisis de mercado, sino que ya una vez que lo tiene, sea consciente de lo que va a hacer, pues eso te ayuda a hacer eso que tú mencionabas, a ser más precavido, a prepararte, a saber si sí o si no, o con qué vas a contar o con qué no, porque también uno de los problemas que tenemos en la parte del mercado es que no tenemos palabra, quedamos muy mal. Y a lo mejor yo te puedo decir, sí, Jera, tú eres, tienes tu verdulería, ¿no? Yo te voy a surtir de jitomate y si no, ¿cuáles van a ser mis otras opciones? Incluso hasta saber con qué personas tienes así como al lado, que tú digas, bueno, si mi producción falla, ya sé que esta otra persona también está produciendo o ya sé cómo voy a solucionar el pedido que alguien ya me encargó. ¿Para qué? Pues para cumplir con la palabra de lo que yo quedé. Esa también es una de las limitantes. No sé si lo has notado. Sí, claro, claro que sí. Este,
pues son, como te digo, aspectos que hay que considerar y que, pues sí, son bastantes variables, pues las que hay que prever y hay que prepararnos. Tú dices ahorita que no crees que la suerte existe. Y sí, sí, coincido contigo que, que más que nada la suerte, le llamamos suerte, pero yo creo que es más bien estar preparado y en el momento adecuado. Porque siempre hay oportunidades, en todo momento hay oportunidades. Y algo que yo no alcanzo a ver como oportunidad, a lo mejor tú sí. Y hay gente que se dedica, por ejemplo, a la madera o a vender carros o a vender, ¿qué se te ocurre? Lo que quieras. Y yo no alcanzo a verlo porque yo estoy preparado en mi campo. Pero yo sí veo oportunidades que ellos no alcanzan a ver. Entonces, sí, sí me acuerdo vagamente de eso que te había dicho, de que me estoy preparando para Ujú. cosas mejores. Y, y pues es eso más que nada, o sea, nosotros, yo creo que hemos experimentado con muchas cosas. Seguido estamos actualizando la receta para que se vea mejor, para que sea más entendible. Me acuerdo que un experimento que hicimos aquí con Flavio también, no sé si alcanzaste a verlo. Ah, pues sí, platicamos de Ujú. los hongos setas que pusimos ahí en la esquina de la bodega. Hicimos un tipo invernadero, un cuartito de puro plástico y no le invertimos mucha lana, fue una esquinita a lo mejor de 4 por 4 más o menos, un cuartito, y ahí compramos micelio, pusimos bolsas con paja, que nos tocó Ujú. ahí estar hirviendo la paja, Ujú. desinfectándola pues ahí, así muy rústicamente, las metíamos en bolsas, inoculábamos, 1 o 2 bolsas se nos infectaron porque a lo mejor no Ujú. desinfectamos bien, estuvimos como nosotros no estábamos en la agroquímica, pues les decíamos a las muchachas que trabajaban aquí con nosotros, oye, háganos paro de regarlas 2 veces al día. Entonces vimos que 2 veces al día no era suficiente, no, pues 3 veces al día. No, pues no era suficiente porque se secaban las cepas. Entonces, ¿sabes qué? Hay que regarlas cada hora. Y, y empezaron a regarlas cada hora y las cepas, pues digo, los hongos crecían pues muy Ujú. chingones, estaban muy buenos. Entonces empezamos a decirle a la gente, no, pues que tenemos hongos, tenemos setas. Y, y allá del rancho me dijeron, no, pues esas me gustan un chingo, me apartas cuando tengas o me avisas. Entonces estuvieron preguntando, ¿qué? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo salen? Y según la literatura, creo que al mes se empezaron a Ujú. sacar honguitos, pero se tardó como 2 meses por el clima que aquí es frío, que lo teníamos ahí todavía más frío, entonces se tardó más. Y estaba, no, que cuándo salen las cepas y que cuándo salen los hongos. Y ya luego empezamos a sacar, primero comimos nosotros, después ya les llevamos algo de muestras y que ya luego querían más porque querían comprarnos. Y era un rollo porque, por ejemplo, los fines de semana pues no había quien las regara. Nosotros salimos el sábado a la 1 y de ahí para adelante pues me tocaba venir 2 o 3 veces de mi Al día. casa Ajá. a regarlas y los domingos también tenía que estar viniendo a regarlas. Entonces son cosas que, como te digo, te dije hace rato, no considera uno y que ya en la práctica empiezas a ver. Entonces, ¿cuál es la experiencia que me llevé de eso? Nosotros lo hicimos como una búsqueda de un nuevo negocio y lo que me gustó fue que hicimos un pequeño experimento y en ese pequeño experimento pues vimos todas las variables que implicaba regar, que implicaba tener gente disponible, que implicaba tener mercado, que implicaba saber dónde o cómo venderlo, precios. Entonces quedamos con Flavio, ¿sabes qué, güey? La neta, hay que dejarlo hasta aquí porque es un desmadre y a lo mejor sí valdría la pena, pero ya experimentamos pues que no es nada más de decir, pues vamos Lo a hago poner ya. unas bolsas con micelio y solitas van a salir el hongo. Hay que estarlos cuidando y se nos infectó, por ejemplo, pues hay que tener más cuidado con eso. Y ya tenemos más o menos una idea. Si en algún momento quisiéramos hacerlo más grande, pues ya sabemos, ya tenemos una idea más grande de cómo trabajarlos y de que tenemos que buscar dónde acomodarlos antes de aventarnos pues en algo. Entonces, creo que es una estrategia interesante experimentar con cosas pequeñas e incluso ahorita me llegó a la mente también un libro que leí que se llama El método Lean Startup, que es para que se aplique en los negocios más que nada y habla sobre una metodología que implementaron los japoneses. Específicamente habla de, creo que se llama Taichiro Honda o de Toyota, algo así, de una de esas Ujú. empresas de Honda o de Toyota
Ya ves que los japoneses pues son bien disciplinados, bien constantes, o sea, disciplinados en que si dices a tal hora, pues llego a tal hora. Y que incluso escuché en alguna conferencia que, que los japoneses tienen tanta disciplina que si les dices, oye, en 15 días tengo una fiesta para que vengas, dicen, y es que en 15 días tengo que salir a comprarle comida a mi perro o algo así. O sea que ya tienen agendado pues lo que van a hacer, son bien metódicos. Y entonces esa metodología del método Lean Startup lo aplican en las empresas, por ejemplo Toyota, que hacen pequeños experimentos en la empresa, pequeños experimentos, y que si funciona ese pequeño experimento lo escalan un poquito más grande. Y si sigue funcionando, a lo mejor ahora sí lo aplican en toda la empresa, pero antes de aplicarlo en toda la empresa pasó por un pequeño experimento. ¿Y qué pasa en esto que te estoy hablando? Que nosotros hicimos un pequeño experimento con hongos, hice un pequeño experimento con maíz, hice un pequeño experimento con chía, con avena, y ya vi las variables. Si en algún momento quiero aventarme a más grande, ya Ya lo tengo que puedes hacer. tener previsto todos esos factores, o como te decía hace rato, la mayoría de ellos, porque aún así, ya teniendo esa pequeña experiencia, pues van a surgir otros problemas a lo mejor más grandes y hay que estar preparado para ello y es a lo que decías, no existe a lo mejor la suerte, pero sí tienes que estar preparado para alcanzar a ver algunas oportunidades y tomarlas porque pues no sabes a dónde te van a llevar. Sí, y es que sobre todo en el mercado el mercado es como todo en el mundo, ¿no? Avanza muy rápido. Si tú fallas en una entrega o en algo que quedes mal, habrá quien llegue con un producto igual o mejor que el tuyo y lo va a vender y el tuyo se va a quedar. Como bien dices tú, en el caso de tus hongos, ya tenías a lo mejor algunos clientes que te iban a comprar. No sé si evaluaste tú qué tan redituable era o no era, o si únicamente por el tiempo de tener que regar dijiste ya lo quito, o si contemplaste el tener pues que contratar una persona que te ayudara ahí en la parte del riego. Todas esas cosas a veces no las analizamos y desgraciadamente es lo que nos lleva pues a perder dinero y por ende pues a tener mucho desánimo en esta parte del emprendimiento. Que yo creo que la mayoría de los emprendimientos por eso fracasan, ¿sabes? Eh, Ponemos una tienda o un negocio, a mí me ha pasado, pues es un negocio totalmente diferente a este, hay temporadas donde se vende más, temporadas donde se vende menos. Me dijo una vez una comadre, ¿no? Dice, es que porque ella tiene también un negocio, dice, es que en esto de este tipo de tiendas, dice, mire, a veces se le pone y a veces se le saca. Y sí, o sea, sí es cierto. Pero, por ejemplo, yo en mi caso me he fijado que me falta mucho como esta parte administrativa, ser más ordenada, incluso se oye pues mal, a lo mejor tú lo vas a escuchar mal, pero en la parte de los negocios también tenemos que tener como mucha cabeza para lo que vamos a hacer o simplemente delegarlo a alguien más, porque a veces es tanto tus problemas emocionales que sin querer lo mezclas, no estás preparado y hasta en eso tenemos que estar preparados, que era pues algo de lo que mencionábamos también hace rato, o sea, separar siempre toda esta parte laboral ya de tu parte personal, porque si no, pues eso también te ayuda a tener ciertos problemas. Yo me he fijado de muchas personas, incluso que a veces, no sé si te has fijado, hasta no sé, en una venta de catálogo, que encargas algo y te dicen, ay, es que no me llegó, me llega en tal tiempo o te lo traen y es de otra talla y lo cambias y lo vuelves a cambiar y el punto es que no te queda, como que llega un punto en el que dices, ay no, ya mejor no encargo nada, ya mejor voy y lo compro, lo que ocupo es rápido y ya. Pero no, o sea, tenemos que tener una mejor estrategia de cómo vamos a vender los productos que queramos vender y sobre todo pues en la parte del campo porque son productos que no son duraderos, que son productos que en cuanto salen casi que los tenemos que acomodar, sobre todo en el caso de las hortalizas, las berries. ¿Por qué? Porque pues si no las acomodamos se nos echan a perder. Y si bien ha existido mucho esta parte de darles el valor agregado a todos los productos del campo, aún hay muchas limitantes. ¿Por qué? Porque a veces no cuentas con el equipo necesario, no tienes la inversión necesaria, o simplemente pues ya hay aquí mismo gente que vende lo mismo que tú. Otro problema que tenemos aquí bueno, yo creo que en todos los lugares del mercado es que si tú vendes algo ya hay 10 en un mes que venden lo mismo que tú. Pero hay algo que sí podemos hacer, que es lo que tú decías, prepararnos, pero sobre todo dar siempre ese plus. ¿Qué vas a hacer tú de diferente o qué va a tener de diferente tu producto
que alguien más, por más que ponga algo similar a lo tuyo, no te lo pueda quitar. En el campo algo que yo he notado mucho es que la calidad influye y influye mucho. Si tú vas a vender guayabas, que sean las mejores guayabas. Si vas a vender jitomates, que sean los de mejor tamaño, los de mejor color, los de mejor firmeza, y así como ese cualquier otro. Pero no podemos, o sea, si vamos a hacer algo, hay que tratar de hacerlo bien. Y para hacerlo bien, necesitas enfocarte en eso que vas a realizar. A que en el campo, saber a quién le vas a vender, creo que esa es de las principales, porque desgraciadamente a veces no tenemos el tiempo de poner como tu carrito, ¿no? Y estar ahí todo el día vendiendo, no siempre tenemos esa posibilidad. En cambio, si buscas ya a tu cliente, si le preguntas al cliente qué ocupa y si te capacitas en tratar de venderle al cliente lo que ya te pidió, pues esa va a ser una de las ventajas más grandes, y creo que ese es el éxito de muchas de las personas que tienen ya cultivos en gran cantidad. Porque como bien lo dices tú, yo lo veo mucho sí en el arándano, o sea, como que llegaron, la gente empezó a trabajar, todo bien, pero ahorita ya casi no hay cortadores. Tienen muchos problemas con los cortadores. Y también ahí hay que ver por qué. O sea, si son los pagos, si es la gente o qué va a pasar. En uno de los cursos a los que fui decía eso. O sea, la necesidad en algún tiempo buscar cierto tipo de cosechadoras, robot o lo que sea, sobre todo para la parte de las berries, porque no hay. Y sí, ahí presentaron un caso de un productor que tenía muchas hectáreas, pero pues no tuvo gente y ahí se le quedó la fruta. Y hasta eso entonces. Puedes tener un producto que cuesta, pero si no tienes quien lo coseche. Creo que aquí en este punto hay una estrategia que sí o sí tenemos que empezar a tomar, y es, tú ahorita hablaste de los arándanos, que si no tienes cosechadores, pues se te va a echar a perder la fruta. El aguacate tiene una ventaja, que es que tiene una, le podemos decir, vida en el árbol. Ya cuando está madura la fruta, te puede aguantar todavía 2, 3 meses o hasta más incluso. Y que puedes aprovechar para tú elegir el tiempo en el que consideres que está mejor el precio. Pero incluso ahorita los mismos climas, lo que hemos hablado también anteriormente, los climas han hecho que, por ejemplo, antes de lo normal de otros años, empiece a tirar la fruta madura. Entonces, pues los productores también tienen que vender a fuerza o esperar a que se les caiga la fruta, y muchos sí dicen, pues mejor que se caiga, venderla a esos precios. Pero a lo que voy es que creo que una de las estrategias que no hemos aprovechado, y ahorita creo que tenemos también hasta cierto nivel de capacidad para empezar a darle el valor agregado a los productos del campo. ¿Por qué? Porque todos los de arándano, pues lo que buscan es tener fruta, no sé, grande, dulce, con buena cantidad de grados Brix, con buena vida de anaquel. Entonces eso es lo que buscan todos, pero no se le está dando el valor extra que se le puede dar al, por ejemplo, tú dices las jaleas, los dulces, pues alguna forma de que el producto no muera tan pronto, no muera tan rápido. Al industrializarlo, al buscar la forma de nosotros ponerlo en un envase ya con algún tipo de, no sé qué usan para conservar los alimentos. Pero, o sea, pues ya no vas a vender lo mismo un producto procesado a un producto fresco. Y eso pues es una ventaja también que podemos aprovechar nosotros, porque pues tenemos mucho potencial de aguacate, de berries, de pues a lo mejor también de productos naturales del campo que existen, pero que se están vendiendo como productos frescos y no como productos procesados, que es donde incluso podría salir también una buena oportunidad de nosotros como productores industrializarlo y tener mejores utilidades al darle ese valor agregado a nuestros productos. Sí, y es que también no olvidamos esta parte de que el mercado es el que va a definir qué se siembra, qué se compra o qué se produce. Ya si sea un
también pues como uno extra, ¿no? Y si bien el mercado lo define, también nos falta mucha estrategia en venta. No sé si has conocido la historia de las 12 uvas de Navidad. Fue un exceso de producción de uva y simplemente se le creó una idea a la gente, se vendió y ha permanecido por muchos años. Con marketing. Puro marketing. Si nosotros, imagínate, le pusiéramos ese marketing a las cosas, pero desgraciadamente como productor nacimos y crecimos produciendo lo que conocemos. Las escuelas crean técnicos, pero nos hace falta esa visión empresarial. Hace falta más empresarios en campo. No ver este punto de vista de que los business son business y en todo en la vida es así. O sea, lo estamos hablando desde algo tan básico como un matrimonio. Un matrimonio no deja de ser un negocio, nos duela o no. Mucha gente dirá, no, porque no creen en el amor. Sí, o sea, sí, pero estás firmando, te estás comprometiendo y como dicen muchas veces, puede ser tu mejor negocio el peor. Nunca sabes con quién te casas hasta que no te divorcias y muchos lemas más. Pero en el caso de los negocios es lo mismo. Es un compromiso, es un contrato, es un convenio y tenemos que tratar de ofrecer el mejor producto o aquel producto que tenga ese plus. Y pues para ello tenemos que hacer pues nuestro análisis, no tenemos que dejar a un lado el análisis de mercado y si ya tienes algo pues hay que buscar la forma de venderlo. Porque realmente todo es así, o sea, también hay muchas ideas que surgen de esta parte del marketing, no sé si has visto en la parte de los negocios de vender ilusiones, que a la gente le encanta que le vendas ilusiones y que en algún tiempo se puso de moda esto de renovar carros antiguos. Entonces una de las ondas en algún programa que vi era el vender una ilusión. Yo hago una combi a lo mejor similar a la que tenía tu papá cuando eras niño y tú me la compras porque te recuerda a eso. Cara, obviamente, y la pagas porque es una ilusión que tú tienes. O simplemente uno de los negocios más grandes que hay, que es pues la venta de juguetes a los niños. ¿Es algo necesario? No, es algo costoso, muy caro. Todos los juguetes para niños son caros, la mayoría. Y es algo que, pues todo es en base a ilusión, porque marketing. ¿Qué hacen? Ajá, o sea, simplemente en los niños, va a ser los Reyes y si te fijas 2-3 meses antes empiezan a anunciar la muñeca, hasta que tu hija te dice, quiero esa muñeca. Sí. En el caso de las berries, ¿por qué se puso de moda? Porque también empezaron es que tiene muchos antioxidantes, es que te va a ayudar a rejuvenecer, es que te cure el cáncer. No sé si en algún tiempo viste toda esa información. Y es cierto. Y es cierto. O sea, sí es cierto. Nada más que pues no te lo habían metido en la cabeza. Ajá. Pero tenemos que tener como mucha claridad en eso, porque si no, pues sí podemos caer en esos malos negocios. No sé si te acuerdas de un tiempo que se puso muy de moda que mucha gente sembró higo y se quedó olvidado el higo. Pero es que después yo escuché a productores que tenían esa inquietud y después dijeron, ¿y dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? Y en uno de los cursos también aprendí eso. O sea, tienes que saber jugar con esta parte del mercado. O vendes la necesidad que alguien te la pide o haces que tu producto sea una necesidad. Y para eso pues nos hace falta pues esa parte de la capacitación que pues desgraciadamente no tenemos todos. ¿Has visto la película de Lobo de Wall Street? No. No, hay una escena donde no me acuerdo cómo se llama ¿cómo se llama el protagonista? Pero le dice, a ver, demuéstrame que eres un gran vendedor. Véndeme este lapicero. Uh-huh. Y se queda el chavo pues que le dice, no, pues este lapicero tiene tanta tiempo de vida y puedes escribir, no sé, 10 kilómetros, 5 kilómetros con él y le da características así. Y entonces le dice mal y le dice a otro que ya tiene tiempo trabajando con él, le dice, véndeme este lapicero. Y le dice ya la otra persona uh-huh. que sí tiene más experiencia, le dice, ok, escríbeme tu nombre. Y se queda, o sea,
se queda pensando el lobo de Wall Street y dice, correcto. O sea, le está vendiendo una necesidad, algo que necesita y que a lo mejor no se lo vas a comprar porque esté bonito o lo que sea, pero le está vendiendo una necesidad. Y si tienes una necesidad, aunque no sea real, como tú dices, aunque sea una ilusión nada más, con eso pues ya vas a querer pues comprarlo porque tienes en la mente que necesitas eso, aunque en realidad ni lo necesites, como los juguetes. Sí, o otra de las cosas que yo vi que también ha despuntado muchísimo en los últimos años son los maquillajes. ¿Por qué? Porque ahí ya se vendió la idea de si quieres ser una mujer empoderada y quiérete a ti misma y primero estás tú. Eso también lo vi en uno de los cursos. Esa fue como la idea que comenzaron a vender para vender los maquillajes. De si tú te quieres como mujer, te vas a arreglar. Y como te vas a arreglar, vas a comprar los maquillajes. Porque te quieres cuidar y te quieres ver bien porque te amas a ti misma. Y realmente si te fijas, pues no se necesitan tanto los maquillajes. Antes ni se usaban. Ahorita ya hay marcas de todas. Y otra de las cosas que también había visto como por repetición, ¿no? Como en el caso, no sé si has visto que hay como luego hasta reels que salen, ¿no? Que de tanto que me desvelé en la noche y vi el programa de las ollas, ya hasta las necesito. Uh-huh. Y a veces sí pasa, o sea, yo me fijo en mí, que hace poquito te dije, es que necesito una guillotina en mi casa. Y pues una guillotina, ¿para qué? Pues ni tienes papelería. Ah, no, pero como yo corto muchas hojas, pues yo quiero una guillotina porque la necesito. No la necesito, pero la quiero. Y lo compras. Y es exactamente igual hasta con la ropa. Entonces, imagínense si todo eso que a lo mejor no es tan necesario y no es como para nuestra salud, ¿qué pasa con la comida que sí lo es? Porque si bien en los últimos años dicen es que el campo no produce o no alimenta al mundo como debería, pues es que también hay mucho desperdicio. Se tira muchísimo, se desperdicia muchísimo los productos del campo. Pero creo que ese es uno de los problemas, que falta estrategia. ¿Cómo lo vas a vender? Hay que convertirnos en vendedores y en emprendedores. Un ejemplo bien claro y acaba de pasar. Y no sé si tú sepas la historia del día de San Valentín. Yo no me la sé, pero ¿qué pasa en esos días? Las flores están bien caras, todos los regalos para tu pareja o para tus amigos suben de precio. El Buen Fin, todas las fechas de, por ejemplo, también acaba de pasar el Día del Agrónomo, el Día de la Madre, el Día del Padre, pues todas esas fechas que parecen pues importantes, pero ¿cómo surgieron? Tal vez algún producto de marketing, alguna mentalidad, alguna ilusión que nos están vendiendo. Navidad. Todo es en base a las ilusiones y al juego mental. Son ejemplos de cómo es importante también aprender a vender. O sea, pues no queramos pensar que, por ejemplo, el aguacate, porque ya nos vino a dar buena economía, va a ser así de fácil con cualquier otro cultivo. Hay que saber venderlo y hay que saber planear todo antes de hacer una inversión. Aventarte, porque aunque no va a pasar como lo planeas, porque nada pasa como lo planeas, pero es mejor tener un objetivo y tratar de llegar, aunque sea con obstáculos o con pequeñas desviaciones, pero tienes un objetivo. E incluso tal vez tengas un objetivo y en el camino te encuentras otro que ni te lo esperabas, pero que te impulsó mucho más que ese objetivo que tenías. Pero siempre hay que fijar ese objetivo. Entonces, a lo que me refiero es que antes de aventarnos a hacer cualquier cosa que se nos ocurra, pues que investiguemos, que planeemos, y si funciona, chingón. Y si no, pues por lo menos ya encontraste una forma de no hacerlo. Ya nos sirvió de experiencia. Así es. Pues, ¿quieres cerrar con algún pensamiento, con alguna frase o algo interesante? Yo creo que para mí, pues me quedo con eso. Que siempre tengamos un objetivo, tengamos una planeación y que nos fijemos pues en pues ya una vez que tengamos el objetivo, pues lograr llegar a él, aunque existan muchos obstáculos, pero eso sí con la mentalidad de que los va a haber, que va a haber obstáculos. Sí, yo creo que yo lo único con lo que quiero cerrar es el nunca olvidar que estamos aquí para aprender, que sobre todo de los negocios que no nos salen es de los que más aprendemos. Hay que tener esa
apertura hasta nosotros mismos escuchar aquellos comentarios malos de lo que estamos haciendo para mejorar y sobre todo ponernos la camiseta, como bien les decía, de vendedores y de emprendedores, porque eso es lo que nos va a ayudar a despuntar el negocio que queramos en el menor tiempo posible. Si nos encasillamos solamente en producir por producir, pues sí, a lo mejor estamos contribuyendo en algo al mundo, pero pues tampoco puedes irte a la quiebra nada más por tener ese sueño iluso de hacer algo grande. Hay que hacer algo grande, pero siendo conscientes de lo que estamos haciendo, sin perder de vista el objetivo, como bien lo decías tú. Y pues eso sería todo de mi parte. Así es, amigos, pues este es el episodio. En este episodio hablamos sobre antes de sembrar, aprende a vender. Y esto fue Agroemprendedor, el lugar donde conectamos los negocios, la agricultura y la educación. Gracias. Muchas gracias.